¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar esta vez para eh, charlar un poquito sobre el marxismo que nos quedó de la charla anterior, como para analizarlo bien, y lo que se va a llamar después el neomarxismo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos la vez pasada que ideologías, pensamientos, eh, concepciones del mundo y del hombre influyen en nuestra vida a través de la cultura? Y en eso el marxismo ha hecho muchísimo. Si ustedes recuerdan bien, el marxismo mmm, comenzó a llevarse a la práctica a partir de 1917 en Rusia. Y bueno, se fue propagando a través del mundo y en eso, digamos, nuestros países, la cultura occidental y también en la parte del este, eh, digamos, dejó una huella muy, muy grande. Eh, Especialmente en el siglo XX dejó muchas ideas que aún siguen vigentes, ¿no? Entonces por eso me parece necesario analizar cómo estas ideas han influido y siguen influyendo en la cultura y puede ser que nos hayan influido a nosotros. Bueno, eh, yo les decía primero Rusia, pero también varias revoluciones fueron fundamentadas en el marxismo. ¿Y qué es el marxismo o comunismo? Algo dijimos en la anterior vez. Fue una ideología, en realidad una filosofía. Se la incluye también en la economía. Cuando se enseña economía, el marxismo es seguro que se desarrolla. Y, pero creada por Carlos Marx, un alemán del siglo XIX, que se basó en otros filósofos que no vamos a, a nombrar porque son algunos y varios. Quizás nombremos a Hegel, que principalmente fomentó, digamos, en Marx la idea del comunismo. Eh, ¿Cuáles fueron las ideas centrales? ¿No? Porque a mí me gusta que en la filosofía simplifiquemos lo más posible para hacerla cercana a todas las personas que les parece que la filosofía es una cuestión de unos pocos. En realidad, la filosofía tendría que ser una cuestión de unos muchos para enterarnos de que en las sociedades en donde vivimos siempre ha habido filosofías de por medio que han cambiado las vidas de las personas, ¿no? Entonces, las ideas centrales que les decía, ¿cuáles fueron? Bueno, Marx divide a la sociedad en dos niveles, en dos, podríamos decir, capas. Eh, una es la infraestructura, o sea, lo que está por debajo, y otra es la superestructura. Vamos a basarnos principalmente desde Marx en la infraestructura. Él decía que había relaciones de producción, ¿no? En el siglo XIX esto se vio muy claro. De una parte había una clase social, que eran los proletarios, nosotros le diríamos los obreros, y por la otra parte los burgueses, nosotros le diríamos los capitalistas. Estas dos clases sociales que él las vio claramente en la Europa de ese momento, necesariamente debían oponerse. ¿Y oponerse de qué modo? De un modo violento, ¿no? A través de la lucha de clases, que él le llamó de esa manera. Eh, la superestructura, lo que está por arriba, digamos, de la infraestructura, tiene que ver con la cultura, con las creencias, con las ideas que una sociedad va desarrollando. Pero esta superestructura depende de las clases sociales, es decir, si uno es proletario, tiene una cultura del proletariado, si uno es
capitalista tiene una cultura del capital, del burgués, ¿no? Esta lucha de clases, lo dicen los marxistas, ha existido siempre en la historia. Es más, recuerdo un profesor marxista que tuve en Historia de la Cultura que nos dijo, la primera clase, nos dijo, bueno, la historia que ustedes aprendieron en la secundaria no está bien dada, no es así. La historia es la historia de la lucha de clases. Bueno, yo cuando escuché eso y después comentábamos con una compañera, dijimos, bueno, esta es una cátedra marxista. La idea principal es que mediante la lucha, y una lucha violenta, los proletarios se harían del poder y constituirían una sociedad sin clases. O sea, el objetivo final que propone Marx es una sociedad sin clases en donde prevalecería, digamos, esta felicidad terrena, porque aclaremos que tanto el marxismo como el liberalismo son filosofías materialistas, ¿no? Filosofías que tienen que ver con la vida de acá y no de un más allá. Entonces se busca la felicidad, se busca el progreso solamente en esta vida. Bueno, esta sociedad sin clases tiene que ver con la idea de la oposición a la propiedad privada. En cualquier estado marxista o comunista no existe propiedad privada. Entonces, lo que hemos oído por ahí, esto de sacar bienes, expropiar bienes a las personas, tiene mucha relación con estas ideas marxistas. Bueno, antes de llegar a esa sociedad sin clases, decía Marx, habría que pasar por un estado represor, un estado muy fuerte, que repartiría los bienes de una manera en donde no hubiera diferencias. Y me está pasando en estos días que estoy viendo unos videos en YouTube en donde recorren por el mundo y se han metido en países que antes han sido comunistas, dependientes de Rusia. Y por ejemplo, un señor contaba que él era ingeniero, no me acuerdo, en minas, ahí está. Y bueno, pero él contaba que después, una vez que el comunismo es derrotado, se dedicó a criar ovejas, porque esa era su vocación, digamos, ¿no? Su familia siempre se había dedicado a eso. Entonces llamaba la atención que un ingeniero estuviera metido en medio de la montaña criando ovejas. Hay que aclarar también que como el marxismo es materialista, o sea, el hombre es solo materia y el hombre está dentro de una clase, o sea, no se habla del hombre individual, sino de un hombre que está como fundido, por decir así, o está, su existencia depende de una clase, ¿no? Por eso se habla de colectivismo. Y entonces, el marxismo es ateo, ¿sí? Después vamos a ver que es especialmente anticristiano, pero es ateo. No, como yo les decía anteriormente, el hombre no tiene espíritu para el marxismo. El hombre es solo un organismo que desarrolla su vida en relaciones de producción. Por eso en economía se ve tanto estas ideas de Carlos Marx. Como yo le decía, el marxismo es ateo y por eso llega a decir Marx, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué el opio? Porque les hace ilusionar con una vida feliz más allá y bueno, de tal manera que se olvidan, digamos, de la no hablan de justicia, sino de la realidad material que existe en este mundo, ¿no? Que tiene que ver con la producción de bienes. Ese ateísmo del marxismo lo tuve que estudiar alguna vez y se ve claramente, por ejemplo, en las constituciones
nacionales, como por ejemplo la de Rusia, la de Cuba, cuando Rusia era comunista, en donde claramente se dice que la educación es atea, ¿no? Y efectivamente la educación era atea y sigue siendo atea, por ejemplo, en Cuba. Se les ha inculcado a los chicos el ateísmo, ¿no? Y de una manera forzosa, no, no existen escuelas que no sean del Estado y de un Estado ateo. En la economía el Estado reparte en partes iguales los bienes, de tal modo que, como yo les decía, no existe la propiedad privada. Decide por las personas el Estado, no hay libertad. Esto se ve en biografías, por ejemplo, de personas que han vivido en estos países y que cuentan que, bueno, el Estado les daba todo. Eh, Sabemos también que en estos países la economía resultó un fracaso, ¿no? Este reparto de bienes llevado a cabo por el Estado y por un grupillo, digamos, un grupo muy pequeño de funcionarios, eh, no dio resultados, ¿no? Se expropiaron de todo tipo de bienes, se repartieron tierras, bueno. Eh, pero esto es el marxismo originario, ¿no? El marxismo clásico. Pero en Italia, en el siglo XX, hablábamos que el marxismo originario de Marx es del siglo XIX. En la Italia del siglo XX aparece un personaje muy importante que fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci estaba, digamos, delante del Partido Comunista y fue llevado a la cárcel durante 20 años y ahí en la cárcel escribe sus cuadernos de la cárcel. Eran escritos que él hacía y que le dan un cambio muy importante, un giro muy importante a las ideas de Marx. Por eso se llama neomarxismo. Neo significa nuevo. La revolución o transformación, dice Gramsci, no se debe dar en la infraestructura, es decir, en esa lucha violenta entre proletarios y burgueses, sino que la revolución se debe dar en la superestructura, es decir, en la cultura, es decir, en las ideas, en lo que él le va a llamar el sentido común de las personas. Entonces, ideas, valores, creencias deben ser cambiadas. De esa manera, el marxismo entra con mayor facilidad, de un modo muy sutil, sin que la gente se dé cuenta, ¿no? En el otro caso, en el marxismo originario, era evidente, digamos, que no se proponía el marxismo, se lo trataba de imponer a través de la violencia. ¿Quién, según Gramsci, creó lo que él le llama el sentido común de la gente? Principalmente la iglesia. Entonces, a la que más hay que atacar es a la iglesia. Yo les dije que tanto Marx como Gramsci son anticristianos, o sea, Gramsci se autodefine como anticristiano y su lucha, digamos, por el cambio cultural pasa especialmente por ahí. La vida, como yo les decía, se da solo aquí y dice Gramsci, no hay trascendencia, no hay un más allá. ¿Cómo pretende Gramsci cambiar las ideas y conceptos de la gente? Es decir, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se sigue haciendo? Bueno, mediante los formadores de conciencia. ¿Y quiénes son principalmente los formadores de conciencia? Los intelectuales, que mayoritariamente están en las universidades, por eso han salido tantos marxistas de las universidades, yo lo viví en carne propia,
Eh, Sigue habiendo mucho marxismo en las universidades, especialmente las que dependen del Estado. En los medios de comunicación, da la casualidad que las carreras de comunicación tienen mucho marxismo. En las escuelas también este neomarxismo se ha metido a través de lo que se llama el currículum. El currículum es lo que se enseña, lo que se aprende, ¿no? Y también el marxismo se ha metido en la Iglesia Católica, porque esa era una de las ideas de Gramsci, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, a través de la teología de la liberación, que esto lo nombra Benedicto XVI en un libro muy interesante, que lo hizo con un periodista italiano allá por los años 80, 90, no recuerdo claramente. Hoy en día la revolución cultural está plenamente presente entre nosotros. Hay muchos gobiernos de izquierda que la están llevando adelante, ¿no? Y sigue habiendo intelectuales, sigue habiendo medios, sigue estando la educación, y esto hace que los conceptos vayan cambiando progresivamente, ¿no? En la mente de las personas. Por ejemplo, un claro, un claro concepto, digamos, que ha ido cambiando es el concepto de familia. Ha ido variando, las personas ya no toman la familia como tradicionalmente se la consideraba, sino que se la entiende de diferente manera. Y hay un concepto principal en toda la influencia neomarxista, que es el tema de la lucha, de los enfrentamientos. Siempre para uno entender, digamos, o uno comprender que hay ideas neomarxistas, aparece esto del enfrentamiento, la confrontación, ¿no? También el concepto de crisis. El marxismo, digamos, concibe al desarrollo de la historia como una continua transformación, continua crisis, continuo enfrentamiento, que va calando hondo y que en el fondo, cuando yo lo quería entender, me di cuenta que la raíz de todo esto es inculcar el odio en las personas, ¿no? Nada más contrario a lo que las religiones y la gente ha tenido la idea del amor, del consenso, del acercamiento, del encuentro, ¿no? Eh, Esta revolución cultural se da en una sociedad, en esta sociedad que yo les comentaba la última vez, posmoderna, en donde las personas tienen un pensamiento muy superficial. Entonces, una tierra fértil para que estas ideas vayan calando hondo. Entonces, hay una falta de pensamiento crítico muy importante. Y bueno, entonces, eh, por medio de las innovaciones tecnológicas, se piensa mucho menos, eh, se reflexiona menos, se critica menos, y, y es como que se va creando un pensamiento común, ¿no? Y si alguien se opone a ese pensamiento común, es un retrógrado, es un fascista, o bueno, todo ese tipo de adjetivos, digamos, ¿no? Le corresponden a estas personas que se oponen. Bueno, para terminar, y esto es cortito, por suerte hay muchos intelectuales honestos que siguen buscando la verdad, que siguen tratando de conseguir la idea del bien común en la sociedad,
y que no están de acuerdo con esta concepción del mundo que ha traído muchísimos males a nuestro mundo, ¿no? Porque, perdón la redundancia, eh, piensen en la cantidad de personas que han muerto por estados represores comunistas y que todavía no se conoce la cantidad. Leía hace mucho tiempo, hace unos años atrás, que en Rusia ha habido millones de personas muertas por oponerse al régimen. Por ahí nuestra mirada está puesta en el Holocausto, que sí, fueron 7 millones de personas muertas y que fue muy importante, pero toda la represión y el genocidio que ha habido en Rusia, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Cuba, todavía no es del todo admitido, digamos, ¿no? Como fuente de un Estado que aplica la violencia para que las personas piensen como ellos piensan. Bueno, por hoy creo que ya está. No son buenas noticias, me parece, pero me parece importante conocer y saber en dónde estamos metidos en esta revolución cultural que, como les decía, se da de una manera muy sutil. Me olvidaba de decirles que una de las confrontaciones que estamos viendo en este momento, que es parte de lo que se llama ideología de género, es la confrontación del varón contra la mujer, o de la mujer especialmente contra el varón. Y que se ve en muchos medios, que se ve en todos lados. Bueno, la próxima nos veremos con alguna de estas ideologías o con algún otro tema que, si ustedes quieren, pueden agregarlo en los comentarios. Nos vemos la próxima.